Hay algo que siempre tienes que recordar. A pesar de cualquier situación difícil, complicada, dolorosa, o aún en momentos de incertidumbre donde parece que la situación que estás pasando no cabe en el rompecabezas de tu vida, tienes que recordar que Dios tiene un plan para ti y que nada ni nadie lo puede detener. Y mira, yo me puse a ver la historia de distintos personajes. Y por ejemplo, en la vida de David, el hecho de que su papá no lo estimara de una buena manera, ya que cuando llegó Samuel y le dijo a su padre que reuniera a todos sus hijos porque iba a ungir a uno de ellos como rey, él no convocó a David, que estaba pastoreando a las ovejas, hasta que Samuel después le preguntó si tenía otro hijo. Asimismo, David también fue perseguido a muerte por Saúl y estuvo como fugitivo en diferentes lugares, aún en una cueva. Aún su propio hijo lo quiso destronar y usurpar su trono y también fue perseguido en ese momento. Aún la envidia de Saúl por David ser el mejor guerrero, ni siquiera el error que cometió con Betsabé, el haber cometido esa infidelidad y prácticamente ese asesinato. Es más, ni siquiera los problemas familiares. Tuvo hijos que no siguieron los caminos de Dios y es más, uno de ellos violó a una de sus hijas. Así es que nada de esto pudo detener el plan de Dios para su vida y la promesa que su reino sería perpetuo. Por ejemplo, también vemos en Jeremías que el hecho de ser joven no impidió que Dios cumpliera el plan en él. José, un gran ejemplo de que el hecho de que sus hermanos lo hayan rechazado porque tenían envidia de él, que lo hayan maltratado, lo vendieron como esclavo y el hecho de tener que sufrir como esclavo, el hecho de injustamente ser encarcelado, eso no detuvo el plan de Dios en su vida. Elías, el tiempo de escasez que vivió el pueblo, el hecho de que fue amenazado por Jezabel de muerte y aún el hecho de que los profetas de Baal no se hayan arrepentido ante tal victoria del Señor frente a ellos, ni siquiera aún su depresión y su desánimo pudo detener el plan de Dios en su vida. Otro gran ejemplo, Pedro. Vemos su carácter, que era una persona arrebatada, que a veces le ganaba sus emociones, incluso se ve una autosuficiencia y por eso le dijo, no Señor, yo hasta la muerte iré contigo. Aún su negación de Jesús, ni siquiera su poca educación, porque él era pescador y mucho menos era procedente de una familia de muchas posibilidades, pero aún ahí Dios obró su plan en él. Moisés, un gran profeta y líder que Dios lo utilizó de manera increíble, pero que lo intentaron matar cuando él era bebé. Su mamá lo guardó y asimismo Dios lo protegió, porque eso no iba a ser un impedimento para el propósito que Dios tenía en la vida de Moisés. Más adelante, a pesar de que él tuvo que huir por haber sido un asesino de un egipcio, eso tampoco detuvo el plan de Dios en su vida, mucho menos su inhabilidad para hablar, y por eso Dios le mostró algo increíble que Dios te quiere recordar a ti, que ni tu pasado, ni de dónde vengas, ni lo que los demás te hayan dicho, ni siquiera las críticas, tu misma familia, el trato que hayas recibido de ellos, ni siquiera las autoridades tienen un poder absoluto en tu vida. El único que tiene el poder por encima de todas estas circunstancias, personas y sucesos es Dios.
Y Dios hará que cada una de estas cosas se encaminen para su propósito, porque todas estas cosas que yo te conté formaron parte de la preparación de estos hombres para convertirlos en las personas que hoy recordamos y hoy vemos. Porque Dios lo único que necesita es personas dispuestas, es personas conforme a su corazón, un corazón arrepentido, un corazón que está dispuesto a dejarse ser perfeccionado y amoldado a su imagen. Él está buscando personas que quieran ser ese barro fresco en sus manos para que Él tenga la potestad de ese alfarero de hacer con nosotros lo que Él le plazca, confiando y sabiendo que, como le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y precisamente cuando Él entendió en manos de quién estaba y quién iba con Él, fue que Él estuvo dispuesto a poder seguir adelante en el propósito que Dios le había dado. Así es que tú no necesitas mejores habilidades, tú no necesitas tener más pretextos de que tú no puedes o de que no tienes los recursos o de que por tu pasado, sino simplemente necesitas confiar en Dios. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo de que nada puede detener el plan de Dios? Precisamente Jesucristo. Porque el hecho de que a él al igual lo intentaron matar cuando él era pequeño, que Herodes mandó matar a todos los niños de la edad de este bebé llamado Jesucristo, pero Dios lo guardó. Más adelante vemos que las críticas de los líderes religiosos y el no aparentemente cumplir con las expectativas que ellos querían de su Mesías, el hecho de recibir tantas burlas, abandono de tantas personas, el hecho de que sus grandes amigos a los cuales había llamado en el momento más difícil del Getsemaní, que compartían ese tiempo y que oraran por él cuando él estaba en gran angustia, una angustia hasta la muerte, y que ellos no se pudieron mantener despiertos, el hecho de que él fue traicionado y negado por sus más grandes amigos cercanos en quien había depositado gran confianza. A pesar de haber sido acusado de manera injusta y que en él se haya hecho la mayor injusticia que se haya hecho en toda la historia, porque él era inocente, él nunca pecó. Aún en eso, Dios estaba obrando su propio plan y propósito, porque era necesario que se cumpliera tal cual. Dios usó la maldad y el pecado del hombre para cumplir su propósito. Y fue en el momento preciso que Dios hizo que cada una de estas circunstancias se dieran para que finalizara en esa obra divina que hoy nos ha alcanzado. Y sabes, su propósito fue que precisamente a través de Jesucristo hoy pudiéramos nosotros ser reconciliados, tener la vida eterna, poder ser perdonados de nuestros pecados. Él sabía que era la única manera en la cual tú y yo podíamos realmente volver a Él. Y Él estuvo dispuesto a dar lo más preciado. Y es ahí donde podemos conocer su amor y podemos entonces darnos cuenta que si Dios obró con tal amor cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nosotros merecíamos el infierno, merecíamos la muerte, porque eso es lo que dice la palabra, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga por el pecado es la muerte. Y precisamente ahí viene, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque a través de Él como nuestro sustituto, pagó en nuestro lugar. Y a través de Él es que podemos hoy ser justificados, perdonados y tener la vida eterna. Así es que si Dios ha mostrado tal amor, ¿qué te hace pensar que las circunstancias que tú estás pasando en este momento, aunque sean difíciles, aunque sean dolorosas,
Dios las encaminará para su plan. Y por eso me encanta y se cumple por completo esto que vemos en Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Así es que Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Así es que como estamos viendo, en medio de esas circunstancias, Dios está amoldándote a la imagen de Cristo. Está quitando y removiendo todas esas cosas que no pertenecen a Cristo para que entonces Cristo reluzca en ti y esa obra sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Así es que déjate amoldar por Él. Empieza a ver esas situaciones con agradecimiento y como un instrumento de Dios para cumplir su plan en ti. Así es que bueno, espero este video te haya animado, que realmente te lleve a crecer en fe y a bastarte en su gracia, porque su gracia es lo que hará que todas estas cosas sean posibles. Espero también que te suscribas al canal, que pongas la campanita para que te llegue la notificación del próximo video y nos vemos hasta la próxima. Chao.